Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a nombre de Universidad Hebraica a este webinar que tiene por nombre Cuando las mujeres toman la palabra, lectura de diarios escritos durante la Shoah. Eh, Muchísimas gracias por estar presentes. El día de hoy vale la pena mencionar, antes de presentar a nuestra excelente expositora que nos acompaña, me gustaría compartirles que mi compañera Mariana Arias Ortega va a estar comunicándose con ustedes para brindarles la información sobre nuestro curso en línea, La Shoah desde una perspectiva femenina, literatura, género y diversidad. A continuación, me gustaría poder platicar sobre nuestra excelente expositora. El día de hoy nos complace dar la bienvenida y agradecimiento a nombre de Universidad Hebraica a la doctora Magdalena Resnick. Sea usted bienvenida y me gustaría mencionar compartirles una breve información sobre todo lo que nuestra doctora Magdalena tiene como experiencia. Ella es docente de la Universidad Hebraica y especialista en la enseñanza de la escritura de textos académicos, además de tener un doctorado en filología inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, además de ser docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, y ella es especialista en temas de arte y memoria, ética y alteridad. Y entre sus obras mencionadas se encuentra Día y Niebla, Teresín, Encrucijada de Poetas, publicado en 2012 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Doctora, le agradecemos muchísimo el que el día de hoy nos acompañe. Sea usted bienvenida y le cedo el micrófono. Nada más por último, cualquier duda o pregunta las dejan en el chat y al final del webinar, con todo gusto las vamos a poder leer. Doctora, adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Desde Buenos Aires ahora, algunos que están ahí me conocen, saben que vivo en México, pero ahora estoy en Buenos Aires. Bueno, es un gusto estar con ustedes y bueno, y en este webinar vamos a ver un poco así, qué es esto de quién toma la palabra, quién habla cuando las mujeres hablan. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos las mujeres. Y sobre todo que se acerca mañana, ¿no es cierto?, el Día Internacional de la Mujer, y yo un poco en broma digo siempre qué suerte que el mes de marzo es el mes de la mujer, que hacemos los siguientes 11 meses, ¿no es cierto? ¿Qué será de nosotras? Pero bueno, pasemos a esto, cuando las mujeres toman la palabra. ¿Y por qué este título, no es cierto? ¿Por qué le puse este título? En realidad, si uno observa, ¿no es cierto?, la historiografía de la Shoah, eh, tomó mucho tiempo, ¿no es cierto?, en que un grupo de académicas pudieran reflexionar sobre qué le había pasado a las mujeres durante la Shoah. Y vamos a ver también qué consecuencias tuvo eso inmediatamente, ¿no es cierto?, inmediatamente. Eh, ¿Quién habla por nosotras, las mujeres? Esta sería la pregunta, ¿no?, para empezar. Y con esto que decía recién, durante muchos años, aún investigadoras mujeres eh, hablaban en un género neutro, en realidad. No hacían especial hincapié en qué le había pasado a las mujeres durante la Shoah, específicamente, ¿no? Eh, Fíjense, por ejemplo, Primo Levi, ¿no? Si esto es un hombre, hay una parte, ¿no es cierto?, de ese poema: considerad si es una mujer quien no tiene cabello ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada, frío el regazo, como una rana en invierno. O sea que él notó algo, ¿no es cierto? Notó algo, obviamente, por su experiencia siendo prisionero, pero era como un llamado de atención, ¿no es cierto? Digamos, ¿quién se iba a encargar de esto? Emanuel Ringelblum, ¿no es cierto?, el que encabezaba el grupo de Onek Chávez en Polonia, en el gueto, en Polonia, sí digo bien, en el gueto de Varsovia. Él mismo dice en sus memorias que el futuro historiador deberá dedicar una página a la mujer judía en la guerra.
Ella llenará una página importante en la historia judía por su coraje y resiliencia. Gracias a ella, miles de familias lograron sobrevivir al horror de aquellos días. Y Yehuda Bauer, un gran historiador de la Shoah, historiador israelí, me parece que los problemas que atañen a las mujeres en tanto mujeres y a los hombres en tanto hombres tienen una intensidad especial en una situación extrema como el Holocausto. Y esto dicho por un hombre, por un gran historiador además, es importante por lo que decía al principio, ¿no es cierto? Llevó muchos años que el tema de la mujer se pudiera desglosar dentro de la historia de la Shoah. Pero llegó un momento que esto, digamos, eclosionó. Y eclosionó en fin de los 70, comienzo de los 80 en Estados Unidos. Y esta investigadora, Mirna Goldenberg, perdón, dijo, fueron diferentes horrores en el mismo infierno, diferentes horrores en el mismo infierno. Y entonces la premisa de esta diferencia, ¿no es cierto? Es justamente, hay cosas que tuvieron que vivir las mujeres o que les tocó atravesar a las mujeres que a los hombres no, les tocaron otras cosas. No fue ni más ni menos. No se trata acá de ver quién sí, quién no, sino qué les pasó específicamente a las mujeres. Yo siempre suelo usar este gráfico, ¿no? Porque en la visión nazi, eh, la comunidad, el pueblo a destruir, a aniquilar, era uno, obviamente, era los judíos, el pueblo judío, aunque hubo otras víctimas también, obviamente, y era algo homogéneo. Sin embargo, si uno mira de otra manera esta historia, ¿no? Vemos lo que se ve a la derecha en realidad. Sí, era el pueblo judío, y acá solamente me voy a referir al pueblo judío, pero había identidades distintas, había orígenes distintos, había lenguas diferentes y diferentes ideologías, por decir lo menos, ¿no es cierto? Por decir lo menos. Entonces, justamente si uno empieza a desglosar, a ver cómo era esto, vemos que el tema de la identidad de cada prisionero, pero hablamos en una generalidad, lo tenemos que relacionar con la forma de resistencia, ¿no es cierto? Y que ellos además, cuando hablamos de víctimas, muchas veces confundimos una que obviamente que lo fueron, pero esto nos pone en una situación binaria, ¿no? ¿Fueron víctimas o fueron héroes o heroínas? Y en realidad yo creo que hay que romper ese patrón. Fueron víctimas, pero básicamente el hecho de poder conservar cierto tipo de identidad tenía que ver con esto de ser agentes, ¿no es cierto? Ser agentes de cómo resistían a lo que les tocaba pasar, a lo que les tocaba atravesar. Entonces, las mujeres judías fueron además señaladas como portadoras de la próxima generación de judíos. Y esto es muy, muy importante porque fue realmente eh, un detalle, ¿no es cierto?, importante. Entonces fueron asesinadas como judías, pero como mujeres, o sea, como mujeres judías. ¿Y por qué digo que es importante? Fíjense esta cita de Himmler en Posen, los famosos discursos de Posen. Les pido con insistencia que escuchen simplemente lo que digo aquí en la intimidad y que nunca hablen de ello. Se nos planteó la cuestión, ¿qué hacemos con las mujeres y los niños? Me decidí y también encontré una solución evidente. En efecto, no me sentía con derecho a exterminar a los hombres, digan si quieren matarlos o hacerlos matar, y dejar crecer a los hijos que se vengarían en nuestros hijos y nuestros descendientes. Entonces, claramente, mujeres y niños fueron un target especial, ¿no es cierto? Fueron un target especial. ¿Y por qué fueron un target especial? Justamente por el tema de la descendencia. Entonces ahí ya tenemos una primera aproximación, ¿no es cierto?, a qué deberíamos estar buscando. Y justamente que, digamos, hubo cosas que compartieron hombres y mujeres,
y hubo otras que no, hubo otras que no. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la explotación sexual, con la violencia sexual, ¿no es cierto? Y con el tema de los partos y o abortos, ¿no es cierto? Que los hubo y muchos, que los hubo y muchos. Entonces, aquí entra la cuestión del género, ¿no es cierto? Las víctimas judías tenían género, ¿no? Obviamente. Pertenecían también a una clase, a una localidad, a un ámbito cultural y nacional. Y así como distinguimos y se distingue dentro de la historiografía todo esto, el tema del género es uno de los últimos que aparece en este mapa, ¿no? En este mapa. Entonces, todo eso hace que se complejice la identidad judía, ¿sí? Que sea algo más complejo. Y algo más complejo, justamente para poder analizarlo, hay que, digamos, analizarlo por partes, ¿no es cierto? Entonces, si me interesa ver el tema del género, me dedicaré específicamente a eso. Joan Ringelheim fue una gran investigadora, enorme investigadora de Estados Unidos, digamos, que tuvo muchos encontronazos, ¿no? Por esta cuestión de poner el género digamos, a la vista de todos, ¿no? Poder empezar a investigar. Entonces, esto llega con la segunda ola del feminismo. Entonces, fin de los 70, comienzo de los 80, aparece, ¿no es cierto?, esto, ¿no? De investigar el género, de preguntarse qué le pasó a las mujeres durante la Shoah. O sea, darles alguna visibilidad y otorgarles o restituirles en realidad el poder de la palabra. Y entonces había testimonios hasta ese momento, ¿no es cierto?, como Primo Levi, como Elie Wiesel y como otros, pero no se rescataban los testimonios de las mujeres, tempranos testimonios estoy hablando. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque el tema de los testimonios también tiene, digamos, otro matiz, ¿no es cierto?, otra particularidad dentro de los estudios, dentro de la historiografía, no viene a cuento. Pero gracias a Ringelheim, que trabajó en el Museo del Holocausto de Washington, ella le dio digamos, una gran fuerza, ¿no?, al recoger testimonios de mujeres, de mujeres. Por ejemplo, cuando me refería que hubo otros testimonios muy rápidos, ¿no es cierto? De Cristina Cybulska apareció, por supuesto, en Polonia en 1946, o sea, muy rápido después de la guerra, tardó muchísimo en traducirse por una cuestión política, ¿no es cierto?, de la cortina de hierro, etcétera. Gisela Perls, que también escribió muy rápido sus memorias, en realidad, en el año 48 ella publica este libro de lo que había vivido en Auschwitz. Entonces, esta segunda ola del feminismo, ¿no? Pone sobre, lo que decía antes, pone sobre el tapete esta cuestión de nadie se ha dedicado a investigar qué le pasó a las mujeres durante la Shoah, qué le pasó específicamente, ¿no?, a las mujeres durante la Shoah. Eh, y estaban tratando, obviamente, de abrir una nueva dimensión, ¿no? De completar los estudios sobre el Holocausto. Y, por ejemplo, se planteaban algunas cuestiones empíricas, ¿no es cierto?, de la forma de investigar. Por ejemplo, no había estadísticas sobre cuántas mujeres fueron seleccionadas para sobrevivir y cuántas habían sido asesinadas directamente, ¿no? No había, eso no existía. Eh, Ellas organizaron una conferencia en Estados Unidos, en Nueva York, organizaron una conferencia en el año 83 eh, y se plantearon muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿las mujeres fueron tratadas de manera diferente a los hombres? ¿Cómo respondieron? ¿Qué tipo de trabajos hicieron en los campos de concentración y de trabajo, en los guetos, en los movimientos de resistencia, en las misiones de rescate? ¿Qué riesgos corrieron? ¿A qué experimentos médicos fueron sometidas? ¿Qué tipo de relaciones formaron entre sí? ¿Se rieron alguna vez? ¿Sobre qué hablaron? Y esto es interesante porque hoy en día sabemos, gracias a estas pioneras, ¿no es cierto?, académicas, investigadoras, que empezaron haciendo estas preguntas y empezaron haciendo trabajo documental, ¿no es cierto?, buscando
buscando en documentos históricos, digamos, también, pero sobre todo en testimonios, ¿no es cierto? En ir a buscar el testimonio y encontrarse en esa búsqueda del testimonio, en ese recoger testimonios de mujeres sobrevivientes, encontraron muchos puntos ciegos, sobre todo los referidos a la violencia sexual. Eso fue algo que requirió además muchísimos años por un tipo de condena, ¿no es cierto? Primero por pudor de ambas partes, y la misma Ringelheim dice, ella misma dice en uno de sus escritos, que cuando se dio cuenta que una de las mujeres a las que había entrevistado, ella notaba que había algo que no estaba siendo dicho, titubeó, titubeó bastante en ver si preguntaba o no preguntaba, ¿no? Y se animó a preguntar, y esa persona tardó en contestarle, tardó bastante tiempo en contestarle, no es que le contestó inmediatamente, tardó bastante tiempo en contestarle. Pero quiero decir con esto es que ni las mujeres se animaban a preguntar. Y fue tan importante esto que salió una nota en el New York Times, ¿no? En el New York Times sobre haciendo estas preguntas, ¿no es cierto? Y haciendo estas preguntas porque hay un tema también de la necesidad de conservar los testimonios de la generación, digamos, de los que sobrevivieron, los y las que sobrevivieron antes de que se murieran, ¿no? Antes de que se murieran. Eh, entonces, al ignorar, justamente, ¿no? Al ignorar toda esta evidencia de la experiencia de las mujeres, se producía esto que dije al comienzo, un marco universal, ¿no? Que se malinterpretaba, ¿no? Se malinterpretaba como que no había forma de darse cuenta, ¿no? De qué les había pasado a las mujeres. Y entonces Ringelheim dice, puede que el género no defina el holocausto, pero tampoco es trivial, pero tampoco es trivial, y es necesario estudiarlo. Y una gran escritora como Cynthia Ozick, ¿no? Que además escribió sobre el holocausto, se enfrentó con Ringelheim y le dijo que de ninguna manera, que eso era prácticamente como estar a la par de los negacionistas, ¿no? Que el holocausto había sido solo uno y que así había que tratarlo, porque no importaba si eran hombres, mujeres, niños, sino fue contra los judíos, fue contra los judíos. Hubo otras réplicas parecidas a estas, pero esta es importante porque viene de otra mujer. Entonces, lo que quiero señalar con esto es cómo a las propias mujeres también les costaba, ¿no es cierto?, entender qué era lo que estaban haciendo y por qué era necesario hacerlo y por qué. Bueno, obviamente que el género es una construcción social y que se basa, ¿no es cierto?, en estereotipos de masculinidad y femineidad, obviamente. Y esto es importante cuando nos acercamos a diarios, en este caso, a memorias, ¿no es cierto?, a testimonios. Y acá hay que tener muy presente también que por ejemplo, en este caso, en el caso de los diarios, es muy importante ver digamos, cómo era esa construcción de género en ese momento, ¿no es cierto? Tener una mirada particular, una mirada particular. Y del otro tema también, el otro tema es que en general, en la bibliografía hasta ese momento, ¿no es cierto? En los estudios hasta ese momento, era la mujer. Justamente como no había un desglose, entonces era la mujer, como si fuera un arquetipo, ¿no es cierto? Como si fuera un arquetipo. Entonces se definían dos prioridades, ¿no? Que eran las definiciones de qué hacer, cómo empezar. Poner en valor, ¿no es cierto?, la experiencia de persecución que sufren las mujeres, los métodos de supervivencia en los guetos y campos, así como sus actitudes de resistencia. Y esto es muy importante porque con los años lo que sabemos ahora es que esos métodos fueron distintos a grandes rasgos entre hombres y mujeres, pero también dentro de las mujeres también hubo métodos distintos. Y esto también es importante, porque una vez que uno empieza a desglosar, empieza a poder ver dentro del campo de las mujeres
qué pasaba, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Y desde una perspectiva más general, trabajar para que la historia de las mujeres contribuya al conocimiento sobre el Holocausto, obviamente. Eh, entonces, acá también esto es fundamental entenderlo, ¿no es cierto? Esta interacción compleja entre lo biológico y las diferencias físicas que hacían vulnerables a las mujeres, sin lugar a dudas, este, y eso hizo que vivieran, digamos, momentos específicos más traumáticos, ¿no? Más traumáticos, obviamente, y distintos, y distintos. Em, y yo creo que, digamos, esto de poder unirlo, ¿no es cierto?, a los otros ítems, ¿no?, que se analizaban, poder incluir esto y al mismo tiempo desglosarlo, claramente dio una perspectiva mucho, mucho más global. Ruth Kluger, sobreviviente también, ella dice, ¿no?, que, que es muy interesante la cita, las guerras, perdón, y por lo tanto los recuerdos de las guerras son propiedad del macho de la especie. Y el fascismo es una propiedad decididamente masculina, estés a favor o en contra. Además, las mujeres no tienen pasado, o se supone que no deben tenerlo. Un hombre puede tener un pasado interesante, una mujer solo uno indecente, y mis historias ni siquiera son sexys. Porque fue escritora, ¿no? Por eso dice, sus historias ni siquiera son sexys. Y acá entramos a algo fundamental, que es el cuerpo de la mujer. Y quiero mostrar esto, ¿no es cierto? Mujeres y niños primero, que tiene que ver, claro, con la paradoja del cuerpo femenino. ¿Y por qué digo de una fórmula social de convivencia a la visión nazi? Fíjense lo que dice Charlotte Delvaux, también sobreviviente, gran escritora. Las filas se ponen en marcha enseguida. Las mujeres con los niños primero son los más agotados, los hombres después. Ellos también están agotados, pero les tranquiliza que pasen primero sus mujeres y sus niños, porque hacen pasar primero a las mujeres y los niños. Y obviamente esto de hacer pasar primero a las mujeres y los niños, que como dije, es una convención, ¿no es cierto? Es una convención. eh, Acá se volvió todo lo contrario. Esto de las mujeres y los niños primero era porque en muchos lugares las mujeres y los niños eran los primeros en ir a las cámaras de gas a ser asesinados, ¿no? Directamente, directamente. Susana Cherniak-Spatz, también una sobreviviente, recuerda, y acá entramos en la cuestión de cómo recuerdan las mujeres, ¿no? Entonces ella dijo, comida, nunca cociné tan bien como con la boca en Auschwitz, porque otra de las cuestiones, por ejemplo, que se conocen ahora, gracias a todo esto, es que las mujeres en muchos lugares diferentes, sin tener conexión entre sí, lo que hacían era eh, contarse recetas, escribir las recetas, y es curioso porque cuando uno lee esas recetas, tienen tal cantidad de calorías, que era exactamente lo que le faltaba a estas mujeres, tal cantidad de calorías, que era esto, nunca cociné tan bien como con la boca en Auschwitz, ¿no? Como con la boca en Auschwitz. Vera Alaska, otra sobreviviente, dice, resistente además, ¿no? De la resistencia, quiero decir, teníamos imaginaciones descabelladas, incluida la de los posibles peligros. Introduje gente de contrabando desde Polonia a Eslovaquia, luego Hungría y Yugoslavia. Las mujeres también fueron utilizadas como tapadera. Si un hombre huía, estaba más seguro con una mujer. Ilona Carmel. En Polonia, tanto en los guetos como en los campos, la sexualidad era un medio para comprar protección de los policías judíos y de otros que tenían medios y poder. Y acá, de nuevo, el tema de la sexualidad. Yo siempre digo que dentro de los guetos y dentro de los campos existía una economía particular, y con economía me refiero al trueque, al intercambio, ¿no es cierto?, de cosas que tenían mucha importancia, como la comida, por ejemplo, como la comida. Y muchas veces las prisioneras cambiaban
sexo por comida. Esto es así y esto se ha llegado, digamos, a ver y a conocer gracias, ¿no es cierto?, a romper, ¿no es cierto?, digamos, esta unión entre hombres y mujeres como si fuéramos lo mismo, y no somos lo mismo, somos diferentes, obviamente. Entonces pasaron cosas diferentes. Y acá también quiero aclarar algo que recientemente, y yo creo que fue gracias, ¿no es cierto?, a estos estudios con un corte feminista, estudios de la Shoah con un corte feminista, también algunos hombres se animaron a hablar de lo que les había pasado, de la violencia sexual que habían sufrido, ¿no? Hay pocos testimonios, pero empieza a haber también. Eh, Y son las preguntas, ¿no es cierto?, que nos hacemos justamente, ¿no? ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la resistencia y supervivencia de las mujeres? Y cómo se pueden ignorar las formas en que las mujeres específicamente fueron utilizadas sexualmente o utilizaron su sexualidad. ¿Quién habla por las mujeres? Esa sería la pregunta. Entonces, la respuesta es lo que dije al comienzo, cuando las mujeres hablan por sí mismas, cuando toman la palabra, cuando les es permitido tomar la palabra, o cuando la toman, ¿no es cierto?, porque queremos, digamos, tomar la palabra y decir lo que tenemos para decir, lo específico que tenemos para decir. Y entrando específicamente en el tema de los diarios, ¿no es cierto?, de lo que propone el curso, de una parte de los diarios, esto es importante, ¿no? Digamos, recordarlo. In situ, in tempore, los diarios fueron escritos en ese momento y en ese lugar, en el lugar en la que cada una de estas mujeres estuvo, ¿no? En la que cada una de estas mujeres estuvo y en ese momento. Entonces, esto permite recuperar para nosotros lectores, recuperar qué les pasaba, qué sentían, y algo importante, ¿no?, que muchas veces uno nota en varios de estos diarios, es eh, cómo iban cambiando en forma, digamos, cómo iban alternando sus estados de ánimo, cómo iban manejando sus emociones, cómo iban pensando justamente desde distintos puntos de vista por su formación política, ¿no es cierto? Por la clase a la que pertenecían, por el lugar de proveniencia también, ¿no? Esto también es importante. Cómo iban analizando la situación. Y una cosa dentro de esto muy importante es qué pensaban o qué sentían y pensaban, en todo caso, qué era el futuro, qué les esperaba, qué les esperaba. Lo que se ve en general en los diarios es que había momentos de esperanza, ¿no es cierto? Había momentos de esperanza personal, pero sobre todo había la necesidad, o sea, llega un momento, cuando uno lee los diarios, llega un momento en que uno se da cuenta em, que ellas mismas se dan cuenta de lo importante que era la escritura del diario. Fíjense que un diario supuestamente es algo totalmente íntimo y personal. Uno escribe un diario para tener una comunicación con un otro, que es el diario, pero no para darse a conocer. No es ni para darse a conocer, ni para que lo lean otros, ni para publicarse, ni nada. Entonces acá habría como una disrupción. ¿En qué sentido? En que muchas de ellas en algún momento percibieron que eso que estaban haciendo iba a servir en un futuro, estuvieran vivas o no estuvieran vivas. Y esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y justamente lo que hace también interesante es esto que se nota también en la mayoría es el poder de la escritura, el poder de la escritura personal, digamos, el poder de la escritura personal, que muchas de ellas lo hacen notar, lo escriben y lo dan a conocer y lo escriben, y fíjense, porque estamos hablando de diarios, o sea, escriben para sí mismas, obviamente. Entonces, es como que se habían dado cuenta del poder que tiene la escritura y se lo decían a ellas mismas.
se lo decían ellas mismas, como diciendo, fíjate el poder que tiene mi escritura, lo que puedo hacer con la escritura. También hay que tener en cuenta, ya desde un punto de vista, no sé, más, eh, más del filológico, por el trabajo sobre el texto mismo, ¿no? Filológico en ese sentido, es el tiempo en el que fueron recuperados, ¿no? No todos fueron recuperados inmediatamente, ¿no es cierto? No todos fueron recuperados así. Algunos, o sea, algunos tienen unas historias increíbles, ¿no? Como que quedó tirado, perdón, quedó tirado en una zanja, alguien, un tercero desconocido lo recogió y ese tercero se lo envió a un familiar que vivía en Canadá y así en Canadá se enteraron y entonces la persona lo recupera. Es decir, estas son historias también muy interesantes que están, por supuesto, ligadas a la guerra, ¿no? Y el otro tema es el acceso al cuerpo del texto, al texto en sí mismo. Y uno de los casos más conocidos justamente en este tema de acceso al cuerpo del texto, al texto, es el diario y los diarios, como ven ahí, lo puse en plural, de Ana Frank. ¿Por qué? Bueno, primero ella percibió, a los 13 años percibió el poder que tenía la escritura y a los 15 ya lo había demostrado y se lo había demostrado a sí misma en realidad, ¿no? Esto es lo importante, lo que decía recién. En los últimos meses, ¿no es cierto?, que estuvo escondida, ella estuvo puliendo asiduamente frases y editando pasajes, etcétera, porque estaba editando su propio diario, o sea, ella era editora de su propio diario. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es que vamos a encontrar esto, les quiero mostrar, esperen antes de esto, esto es la edición. Sobre el diario original, ¿no? de Ana Frank, ella misma hay cosas que anuló y hay cosas que volvió a escribir en otro cuaderno, digamos, ¿no? Entonces ella misma estuvo editando su propio diario y esto hace que cuando uno conoce, digamos, que su padre rápidamente, después de la guerra, publica, ¿no es cierto?, una versión del diario que durante muchos años se consideró que ese era el diario, hoy sabemos que obviamente ese no era el diario completo de Ana Frank. Otto Frank, perdón, Otto Frank lo que hace es hacer una edición, quitando, ¿no es cierto?, algunas cosas referidas a asuntos familiares, a cuestiones emocionales de la misma Ana, que él consideró que no eran para ser publicadas. Y todo el auge que tiene, ¿no es cierto?, el diario de Ana Frank, hace que quedara, y otras cuestiones, ¿no es cierto?, y otras cuestiones sobre quién tiene derechos sobre el diario, etcétera, que ahora no vienen a cuento, pero todo esto hace que el diario quedara como algo, ¿no es cierto? Como algo, digamos, como la obra, ¿no es cierto? La obra que hay que leer, que uno les da a leer a los adolescentes, etcétera. Y hace quedar a Ana Frank, además, como una muchachita, ¿no es cierto? Sensible, digamos, sensible, pero en un tono monocorde, ¿no es cierto? Como una idealización de lo que era un adolescente en ese momento. Y en realidad, si uno lee el diario originario, ¿no? Perdón, original de Ana Frank, claramente encuentra lo que puede encontrar en cualquier adolescente, e inclusive también eh, encuentra un análisis político de la situación, ¿no es cierto?, de la guerra, de lo que estaba sucediendo, muy, muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, ella escribió 34 cuentos, ¿no? Tenía un cuaderno donde escribía libros de frases bellas, que su padre la había incitado, ¿no es cierto?, que era una gran lectora. Entonces, bueno, sacaba citas, ¿no es cierto?, de los libros que leía, etcétera, y había empezado a escribir una novela, La vida de Cádiz, que rápidamente abandonó después de pocos capítulos, ¿no? Y La casa de atrás, ese era el título que Ana tenía en mente, ¿no es cierto?, para publicar este diario editado, ¿no?, del que estaba hablando recién.
Fíjense, por ejemplo, en este caso, el diario de una niña anónima que ni siquiera sabemos su nombre, no sabemos absolutamente nada, encontrado en el gueto de Lodz, ¿no? Tiene muy pocas entradas porque lo empezó a escribir en febrero del 42 y lo terminó con una oración sin completar el 18 de marzo del 42, ¿no? Es probable, por el lugar donde se encontró, que ella misma perteneciera, siendo muy jovencita, de unos 13 años, a una organización juvenil antifascista, ¿no? Y lo que vemos aquí sería como la contraposición del diario de Ana Frank, donde el diario de Ana Frank es el diario de una niña, ¿no es cierto?, en una ciudad grande que obviamente está escondida, pero sus preocupaciones son otras. Así como Ana Frank en un momento dado se queja de que siempre están comiendo lo mismo, pero están comiendo, en este caso el tema es un tema común, ¿no es cierto?, en los guetos, que es el tema del hambre y de las deportaciones. Entonces, esto se ve claramente, ¿no? Aquí. El diario de Etty Hillesum, que también era holandesa, más grande que Ana Frank, era una joven llegando a los 30 años. Entonces, ella también dice lo mismo, ¿no? Más adelante me gustaría ser la cronista de nuestro destino. Tengo que fraguar una nueva lengua para los acontecimientos y retenerla dentro de mí para cuando ya no tenga la oportunidad de escribir nada. Estaré pusilánime y luego otra vez animada, sucumbir y levantarme nuevamente. Tal vez logre alguna vez, mucho más adelante, encontrar un espacio tranquilo que solo me pertenezca a mí y en el que pueda estar mucho tiempo, aunque dure años, hasta que la vida bulla de nuevo en mí y hasta que las palabras vengan hacia mí para dar fe de aquello sobre lo que habrá que dar testimonio. Miriam Corber, en su diario, dice, es extraño, pero no hay odio en mi corazón, solo dolor inmenso, asombro y una pregunta generalizada. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de las madres y los padres de los niños llevan ancianos, bebés llorones, jóvenes animados y mujeres embarazadas al cementerio, donde las esperan nuevas fosas comunes? Estaba en el nombre del amor proclamado por su religión que obligaban a las madres a asfixiar a sus niños en esa terrible multitud y niños para pisotear a sus madres. La multitud puede ver cómo las madres están preparando a sus hijos para la muerte. Mamá, tenemos muchas ganas de vivir, se quejan. Hijos, como no podemos vivir, morimos juntos. Gisela Perl, a quien mencioné antes, y en realidad en el caso de ella fue unas memorias, ¿no es cierto?, que ella escribió inmediatamente después terminada la guerra, y en general estas memorias, digamos, tan cercanas al fin de la guerra se consideran casi como diarios, a pesar de que no son diarios. Pero Gisela Perl tuvo digamos, una vida eh, muy difícil no solo por haber estado en Auschwitz, ¿no? Además de por haber estado en Auschwitz, obviamente, sino porque Gisela Perl era ginecóloga húngara. Y cuando llegó al campo, cuando llegó a Auschwitz, eh, tuvo un momento de desánimo muy grande, ¿no? Un momento de desánimo muy grande, muy grande, y, pero vio una escena que la asombró, en realidad. Y la escena que la asombró es que en un momento en que estaban formadas, ¿no? Todas las presas, eh, se acerca el doctor Mengele y pregunta, ¿hay mujeres embarazadas aquí? Y muchas dan un paso adelante. Entonces, ella vio un camión que tenía una cruz roja y entonces vio que estas mujeres subían al camión con la cruz roja. Cuando se enteró que el camión de la Cruz Roja, que era simplemente para engañar a todo el resto, iba directamente, ¿no? A asesinar a estas mujeres, dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y entonces lo que hizo fue
digamos, empezó a trabajar con mujeres dentro del barracón, en los que estuvo, en los barracones donde estuvo, haciendo abortos, ¿no es cierto?, abortando en una situación obviamente muy desesperante porque no tenía absolutamente nada, pero también dando a luz, ¿no es cierto?, o sea, interviniendo en partos eh, que significaban esto, significaba que, digamos, por un lado, si una mujer era descubierta que estaba embarazada, corría ese peligro de ser asesinada inmediatamente. Eh, y entonces ella ayuda a ciertas mujeres, a mujeres que estaban embarazadas a dar a luz eh, y también, lamentablemente, muchas veces a dejar, digamos, a irse con el bebé y dejarlo afuera para que ese bebé muera, ¿no es cierto? Para que ese bebé muera, porque si descubrían que en el barracón había un bebé, eh, podían correr peligro todas en realidad. Y, digamos, el destino quiso que Mengele identificara que ella era médica, en realidad, y la llevó a trabajar con él, y la llevó a trabajar con él. Entonces, dentro de ese trabajo, junto con otras médicas y con otras enfermeras, lograron, por ejemplo, cosas increíbles, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se sospechaba que alguien que estaba en la enfermería tenía tifus o tenía algo, le sacaban sangre para analizar y entonces cambiaban los tubos de sangre, ¿no? Cambiaban los tubos de sangre por sangre que no estuviera, que estuviera limpia, digamos. Y también eso hizo que pudiera ayudar a muchísima gente, ¿no? La cuestión es que cuando termina la guerra y ella se viaja, digamos, se exila no vuelve a Hungría, se va a Estados Unidos. En Estados Unidos es interrogada porque consideran que ella fue una colaboradora de Mengele, en realidad, y le costó bastante tiempo dar a conocer su historia verdadera, digamos, qué era lo que ella había hecho y cómo lo había hecho, ¿no? Entonces, ella dice en sus memorias, cada vez que veo la palabra 6 millones de muertos o 6 millones de víctimas judías impresa en un periódico, mis manos se endurecen, mis puños se aprietan y mi corazón late más fuerte. Esos 6 millones de muertos son tantas historias terribles y desgarradoras. Son Bettys y Roses y Anne, son Julicas y Charlotte Junger, todas y cada una de ellas representan no solo el segundo de la muerte, por horrible que sea, sino un todo, una vida humana y colorida y emocionante, un pasado, y lo que es más, un futuro. Y en el caso de Gisela Pert, además, ella dice, ¿no? En sus memorias, no en estas, digamos, dice cuando recuerda qué le había pasado, dice que, digamos, tuvo la oportunidad, después de pasar por esta situación tan terrible, de dar a luz, de ayudar a dar a luz a más de 3.000 bebés, a más de 3.000 bebés. O sea, recomponer todo esto, toda esta situación tan dramática con la llegada de niños, ¿no es cierto?, al mundo. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos platicar un poco. No sé si hay preguntas ya, Salvador. No, no hay preguntas Ah, todavía, bueno. pero abrimos el foro para que puedan realizar preguntas referente a la plática. Hay saludos desde Buenos Aires, desde México y desde Colombia. Muchísimas gracias por los saludos a todos y todas. Bueno, y anímense a hablar porque estamos acá para eso, justamente, para poder hablar. Nadie quiere romper el hielo. Parece que no, doctora. Parece, parece que no. Bueno, entonces yo puedo decir algo más. Puedo decirles que el curso que estoy proponiendo, me gustaría, digamos, justamente analizar con,
digamos, con más detalle, ¿no es cierto? Eh, con más detalle el texto, la historia, porque esto también nos permite afincarnos y adentrarnos, ¿no es cierto?, en las historias de las mujeres, pero también en la historia de la Shoah. Entonces, lo que propongo es, además de leer los diarios que propongo leer, eh, unirlo esto con la historia de la Shoah, justamente para que nos quede claro de qué se trataba cada caso en particular. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Hay muchos, hay muchos guetos eh, y, y campos que son más conocidos que otros, ¿no? Que han tenido más difusión, que de los que se sabe más, como por ejemplo Terezín o como por ejemplo Auschwitz, ¿no? Pero bueno, esto sucedió en toda Europa, entonces hubo otros lugares donde también la gente, tanto hombres como mujeres, fueron agentes de sus propios agentes, ¿no? De la forma que tenían de resistir de una manera cuando digo resistir no me refiero únicamente a la resistencia armada, sino también a la resistencia del día a día, a la resistencia del día a día. Porque en este gran proceso de deshumanización, ¿no? En este gran proceso de deshumanización, un proceso de mantenerse humanas, ¿no es cierto? Humanas, humanos, en este caso mujeres humanas, era justamente poder escribir diarios, hacer arte, ¿no es cierto? Hablar de recetas de cocina, hablar de, por ejemplo, de cómo se iban a volver a vestir después que estuvieran libres, ¿no? ¿Qué ropa iban a usar? ¿Qué ropa iban a usar? Por ejemplo, entre las cosas que uno puede leer en estos diarios, recitarse poemas, jugar a yo soy una señora que viene de... y jugaban así en las condiciones más miserables, ¿no es cierto?, en las que estaban. Creo que había Marta, creo que quería preguntar algo, ¿puede ser? Es Y- correcto, tiene la mano alzada. Le ok, pedimos que desbloquee su micrófono sí, y está lo Sí, bien. ya, escuchamos. gracias, sí. Pues Hola primero, Marta. hola, hola, doctora Magdalena. Primero, muy agradecida porque yo estoy en México y a la única palabra escrita y a los únicos diarios escritos que conozco eh, es el de Víctor Frankl, ¿no? Y el de el teólogo Dietrich Bonhoeffer. Y Ujú. ellos hablan de Auschwitz, exactamente, pero ha sido para mí muy enriquecedor mirar estos diarios. Bueno, Ana Frank, por supuesto, uno como mujer ha leído a Ana Frank. No todo lo que tú nos compartes de sus textos, sino solamente uno o dos o tres. Entonces, importante para mí conocer esta bibliografía que nos acabas también de ofrecer y saber, bueno, imaginar cómo las mujeres, no sé si eso lo has investigado, doctora Magdalena, cómo las mujeres tuvieron esa fuerza espiritual que les permitió resistir en medio de toda ese horror, ¿no? En los diferentes campos. Y qué fortaleza espiritual de mujer tuvieron como madres para decir a sus hijos, eh, pues como no podemos, ¿cómo fue la frase? Que era mejor morir juntos, ¿no? Como Como no podemos familia. vivir, claro, pues mejor Ajá. morir juntos. Eso apela a las entrañas, doctora Magdalena, tremendamente. Ahora creo que vivimos otros campos de concentración, como personas también estamos con esos campos de concentración. Los países ahorita, ustedes lo saben, también son otras formas de campos de concentración y otras formas de genocidios, ¿no? Pero muchas gracias, doctora. Esa es mi No, pregunta. Si has investigado sí, esto. he investigado y esto es a lo que me dedico justamente, pero ahí de nuevo, ¿no es cierto? De nuevo no caer en esta, no lo digo por ti, no caer en esta tentación de englobar, ¿no es cierto? Por eso al principio mencioné estos altibajos, ¿no es cierto? Estos altibajos, no había algo que fuera siempre igual.
¿no? Siempre igual. Tengo esta espiritualidad y tengo esta fuerza y la tengo para siempre. No, había momentos, o sea, porque era como un ida y vuelta, digamos, interno, pero esto es interesante, y esta es una diferencia entre hombres y mujeres, que las mujeres tenían como mayor capacidad para establecer vínculos entre ellas. Entonces, por ejemplo, además de esto que conté de Gisela Perl, por ejemplo, eh, establecer roles familiares, una mujer que hacía las veces de madre de otra que estaba más desvalida, no porque hubiera diferencia de edad ni eso, sino porque tenía más fuerza interna. Entonces era como que la protegía, ¿no? Que es una forma de maternar en realidad, que es una forma de maternar. Por ejemplo, este tipo de situaciones. También, y esto lo quiero aclarar, también había encontronazos, ¿no es cierto?, entre las mujeres. No es que todas se pensaban igual, ni todas reaccionaban igual, para nada. Y esto también es interesante ver para justamente no caer en esta cuestión de entonces si eran mujeres tenían fuerza y entonces, no, 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 de ninguna manera. Lo que estamos viendo es analizando qué les pasaba, ¿no? ¿Qué les pasaba? Y en todo caso, después ver qué les pasaba a los varones, ¿no? Y ahí encontrar diferencias. Pero había cosas que eran específicas de las mujeres, no solo lo biológico, sino toda esta cuestión de género, de dónde venían, cómo se veía la mujer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver, ¿no? Este, con lo que tú decías. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. Y acá hay una Gracias, pregunta. doctora. No, por favor. Alguien que estaba preguntando acá en el chat, déjenme que vea. ¿Qué proponen desde la academia que podemos hacer en la actualidad con todo lo ocurrido recientemente en Israel y en la diáspora, donde se repite la historia y van en aumento brotes de antisemitismo? Muchas gracias. Bueno, sí, lo que podemos hacer, cada vez que me preguntan digamos, sale este tema, ¿no? La verdad que fue muy triste y todavía es muy triste que se tarde tanto en reconocer lo que pasó el 7 de octubre con las mujeres, lo que le hicieron a las mujeres el 7 de octubre, ¿no? Entonces, muchas organizaciones feministas, en todos lados, no, no solo en México, yo estaba en México en ese momento, eh, pero aquí en la Argentina también y en todos lados, tardar en reconocer qué sufrieron las mujeres, ¿no? ¿Qué sufrieron las mujeres en ese momento? Y ahí fíjense que inclusive Naciones Unidas tardó en reconocer, recién ahora están diciendo que entonces hay que investigar un poco más y eso probablemente no terminemos de conocerlo nunca, los detalles, etc. Y realmente yo creo que, como es una de las consignas, tocan a una, nos tocan a todas. Tocan a una, nos tocan a todas, ¿no es cierto? Nos tocan a todas, creo, sí. No Hay sé una si... pregunta más, doctora. La leo. ¿Qué proponen desde la Sí. academia que podemos hacer Ah, en la esto actualidad? es lo que acabo de contestar. Yo te quiero agradecer por parte de Vicky. Yo te quiero Bien, agradecer. Me encanta cómo expones cada uno de los temas, Vicky. gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y no sé si alguien más se anima, pueden animarse porque podemos hablar. Acá tenemos la palabra, ¿no? Sí, Ricardo. Ricardo Hernández. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Hernández. Yo estoy acá en la Ciudad de México. Un saludo para todas y todos. Y bueno, doctora, pues más que una pregunta, es un comentario. Bueno, yo soy estudioso, soy profesor de universidad. He estudiado la parte del Holocausto, también lo enseño dentro de mis materias. Y bueno, yo solamente me había acercado a esta parte de lo del diario de Ana Frank, que bueno, al hablar con mis alumnos y compañeros, es una historia muy interesante, además de muy triste. No había tenido yo oportunidad de ver las demás personas que nos mostraron ahorita. La verdad se me hace algo muy, muy interesante, a la vez que pues representa un momento terrible
en alguna ocasión en el canal History Channel hace ya muchos años, tuve la oportunidad de ver un documental acerca de Joseph Mengele y Ujú, hablaban acerca de esta situación justamente de las mujeres, ¿no? Yo leía ahorita entre todo lo que nos estaban mostrando que hay una parte donde hablaban sobre la sexualidad que a veces se tenía que vender, ¿no? Para sobrevivir. Y en alguno de los testimonios que mostraron ahí justamente dicen, ¿no? Que incluso hasta el propio Mengele era un señor que se paseaba con ropa más o menos elegante, se perfumaba y hacía ademanes, ¿no? Para parecer galante. Y eso de repente hacía que las mujeres se sintieran con un poco de como protección, vamos a decirle entre comillas, y de esa forma, pues digamos, acceder a ciertos favores que este señor pedía. Y finalmente, pues al final de todo, pues terminaban en los crematorios terriblemente. Y había una señora que decía, ¿cómo puedes pensar en eso y estar pues aquí oliendo los crematorios? La verdad es un comentario que a mí me hizo también reflexionar mucho sobre este aspecto y pues bueno, más que nada es eso y felicitarla por la excelente exposición. Muchas gracias. muchas gracias, Ricardo. Te quiero aclarar algo, ¿no? Con respecto a lo que dijiste. En realidad, sí, Mengele se vestía de esa manera y todo eso, pero él no mantenía, es decir, no mantenía relaciones con mujeres judías. Y lo que yo dije con respecto a la sexualidad, cuando hablé de, no es que vendían, era un intercambio en realidad, porque muchas veces el intercambio, o sea, no muchas veces, el intercambio era con otros presos que tenían la posibilidad de cruzarse, ¿no es cierto? Ahí también hay toda una cuestión logística que no viene a cuento, ¿no? Y también, no solo era un intercambio, sino que en muchos testimonios lo que vemos es que era una forma de sentirse queridas y queridos, de tener un momento, digamos, de encuentro, ¿no? Amoroso en todo el sentido de la palabra amoroso, ¿no? Entonces, no era así, no era así. Lo que dices de Mengele, de que bien vestido, y eso es así, lo relatan tal cual como tú lo dijiste, sí, sí. Nelly, hola, buenas noches. Sí, Nelly, tú levantaste la mano, Hay que desbloquear el micrófono. No le escuchamos. no la escuchamos, no la escuchamos. Bueno, mientras Adelante, tanto, Nelly. A lo mejor tiene bajo su micrófono. Si puede subir el claro, volumen, por puede favor. ser que sí. Mientras tanto, le doy el paso a Jimena. Jimena, Hola Amado y hola a todos, yo soy Jimena de México y bueno, ahora que te escuchaba, primero quiero decirte que siempre me sorprende como los nuevos enfoques que nos vas presentando, o sea, me encanta porque sobre todo digo, no sé, como si a partir del 7 de octubre ha sido como muy complicado esa parte de que el mundo reconozca las agresiones, ¿no? Sexuales que hubo. Y me parece que es muy importante lo que tú planteas en este curso de cómo abordarlo desde una perspectiva más contemporánea del feminismo y todo esto, como ¿Mm? para entender todo eso y saber también como desde dónde y más bien desde esos antecedentes, cómo podemos tomar acciones hoy. Entonces yo te felicito, sabes que me encantan tus clases y pues no tengo más que felicitarte, Mar. Muchísimas gracias, Jimena, muchas gracias. Y Nelly, a ver si ahora podemos escucharte. ¿No? Bueno, no, Nelly, si no puedes con el micrófono, nos gustaría si lo puedes escribir en el chat y con mucho claro, gusto ya la puedes contestar. exacto, sí. Bueno, bueno, para los que estén interesados, el jueves próximo vamos a empezar un curso. No sé, Salvador, si tú quieres decir algo más. Claro que sí, será un placer.
El curso tiene por nombre, curso en línea, La Shoah desde una perspectiva femenina, literatura, género y diversidad. Inicia, como bien lo menciona doctora, el 14 de marzo del 2024 y serían los jueves de 6 a 8 de la noche. Son 9 sesiones. Aún tenemos descuentos. Yo les pediría a todos, a todas las que se encuentren interesadas, favor de dejarnos aquí sus datos de contacto, su número telefónico, su nombre y su correo electrónico para poder enviarle la información y poder ayudarles por parte de incorporación a su admisión e inscripción. Muchas gracias, doctora. No sé si gusta comentar algo más porque no hay... Sí. Aquí hay una Adelante. pregunta nueva, ¿no? Dice, buena tarde, muchas gracias por su exposición. La mujer vista como un símbolo de la identidad y la comunidad es a menudo el blanco de la agresión en tiempos de conflicto, totalmente. Su cuerpo se convierte en un campo de batalla, una herramienta para infligir dolor y sembrar terror. Pero mi pregunta sería, ¿por qué la mujer se convierte en la víctima predilecta en estas circunstancias? Y acá hay varias cosas, ¿no? Para decir, o por lo menos un par. Em, el cuerpo, bueno, el cuerpo de la mujer, digamos, tiene varias, para los nazis tenía digamos, esta cuestión que mencioné, que era, digamos, la descendencia, que era lo que ellos no iban a permitir, ¿no es cierto? Como lo decía Himmler, ¿no? Con todas las letras, no le faltó ninguna. Pero si uno tiene, digamos, una mirada ahora más contemporánea, uno puede pensar que en realidad, digamos, hasta hace relativamente poco tiempo, lo voy a decir de esta manera, los ejércitos eran masculinos, ¿no es cierto? Los ejércitos eran masculinos y formaban parte, ¿no? De ese, digamos, de esa manada masculina cuando ataca, ¿no es cierto? Como se dice, un ataque en manada. Entonces la mujer era, obviamente, una presa a conquistar, ¿no? A conquistar. Y acá quiero acotar además que cuánto tiempo se necesitó. Fíjense que después de terminada la guerra, empieza en el 48, digamos, las Naciones Unidas incorporan el tema del genocidio, ¿no es cierto?, como figura. Después, digamos, toda la jurisprudencia internacional se va ampliando, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera. Pero mucho, 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 mucho tiempo se necesitó para que las violaciones fueran incorporadas como un crimen de este tipo, como un crimen de este tipo. Y yo les puedo decir que acá en la Argentina, en realidad, en la última dictadura, ¿no? Que hubo muchos casos de violación, eh, las mujeres, algunas mujeres sobrevivientes, obviamente, no las que fueron asesinadas, pudieron juntarse, un grupo pequeño, pero lo hicieron, y demandar. Y demandar, recién creo que fue, si no me equivoco, en el año 2014, muy reciente, cuando en realidad la dictadura acá terminó hace 40 años, ¿no? Entonces, todo el tiempo que lleva, todo el tiempo que lleva y el tiempo que llevó. Bueno, a ver si hay otra pregunta. No, muy bien. Bueno, ok. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por las gracias que me dieron, muchas gracias por haber asistido y bueno, espero que nos podamos ver en el seminario y emprender este camino que desde ya les aclaro que es doloroso, pero siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y de una manera respetuosa. Cuando digo respetuosa, digo sin juzgar, básicamente. Esa es la primera premisa, sin juzgar, porque no tenemos, no estamos aquí para juzgar y no tenemos nada que juzgar, ¿no? Así que, bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adiós, adiós, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches en nombre de la Buenas Universidad noches. Hebraica. Muchas gracias.